Colombia es un país con una guerra asimétrica e irregular de más de 50 años. Saber que lo que pasó, cómo se llegó a esta situación, cuáles son los horizontes de paz y los aportes de España en su construcción, son preguntas necesarias que nos invitan a conocer y a comprender el caso colombiano. Para ello, invitamos al doctor Jerónimo Ríos Sierra, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de varios libros sobre estos temas, a que inicie su intervención. ¿Sí se me escucha? No. ¿Sí? Bien, buenos días. Agradecer a todos su presencia hoy aquí. Agradecer a los organizadores del evento por traerme aquí a Salamanca, es un placer. Yo voy a hacer mi intervención centrado en analizar los escenarios de paz en Colombia y cómo se transforma la violencia a partir del acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP en 2016 y cuáles son los escenarios que tiene Colombia para sí en el nuevo gobierno que acaba de asumir el progresista Gustavo Petro. Voy a hacer una intervención más o menos como viene, de 40 minutos para ir corriendo con las intervenciones y después sí, yo tendré que salir porque tengo clases en la Complutense a las 4 de la tarde. Entonces ando con el tiempo muy justo. En primer lugar, hay que entender que Colombia es una excepcionalidad en los conflictos armados de América Latina, por dos cuestiones. Una es su longevidad, es un conflicto muy longevo en el tiempo, es un conflicto que hunde sus raíces en incluso contradicciones estructurales de los años 30, que se politizan marcadamente en los años 40 y que en los años 60 van a dar lugar a la aparición de las primeras guerrillas, de una influencia fuertemente marxista-leninista en la mayoría de los casos, no en todos, y que todavía hoy, en 2022, hace que tengamos reductos, tengamos actores que son herederos de todo ese proceso, ¿no? Como puede ser el Ejército de Liberación Nacional. Y la otra particularidad es su marcada virulencia, ese conflicto más violento de América Latina. Piensen ustedes que cuando hablamos del terrorismo en Europa, en los años 60, 70 y en adelante, el grupo, por ejemplo, español por antonomasia, los dos grupos más violentos, ¿verdad?, son ETA y el Grapo. El Grapo casi no se estudia en España, es una cosa que me sorprende sobremanera, porque no hay casi trabajos académicos y el poco que hay está muy sesgado. Pero el Grapo es protagonista de 93 muertes violentas casi en 4 años. ETA, 853 muertes violentas. Estamos hablando de que el conflicto en Colombia, las primeras estimaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica eran 212.000 y ahora ya hablamos de más de 500.000, a partir de los trabajos que ha hecho la Comisión de la Verdad. Es decir, estamos hablando de una capacidad de virulencia, de afectación a la ciudadanía que no se puede comparar con ningún otro proceso. En América Latina hay 4 grandes procesos de violencia, ¿verdad? Uno es Guatemala, un conflicto muy longevo también, con una fuerte incardinación de cuestiones étnico-culturales. Del 60 al 96, 210.000 muertes violentas. Siempre son muchas menos de las que verdaderamente son, ¿no? Porque por desgracia hay un fuerte subregistro. En el caso de la guerra civil salvadoreña, entre 80 y el 92, 75.000 muertes. Y en el caso de Perú, de 80 al 92 sobre todo, Sendero Luminoso y las fuerzas militares, 69.000 muertes. Es decir, estamos hablando de un nivel de violencia y de afectación que en términos de degradación de la violencia no se pueden comparar con Europa, por un lado, y por otro lado se dan en contextos de mucha mayor vulnerabilidad, de muchas mayores carencias institucionales por parte del Estado y donde las lógicas que van a afectar a esa dinámica de violencia pues son particularmente profundas y complejas, como vamos a poder ver ahora. Verdaderamente, esta longevidad ha tenido además otro factor añadido y es la yuxtaposición de actores. Solamente en Colombia hablamos de que hay más de 20 guerrillas. Conocemos a las FARC-EP, conocemos a ELN, pero tenemos que añadir la Autodefensa Obrera, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Popular de Liberación, la guerrilla de M19, la guerrilla indigenista Quintín-Llame, varios intentos de coordinación guerrillera, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso tenemos que añadir además la impronta del paramilitarismo. El paramilitarismo es la respuesta paraestatal por parte de ciudadanos dotados de armas, en connivencia con las fuerzas militares para combatir a un enemigo común que son las guerrillas. El paramilitarismo en Colombia fue legal siempre. Es una cuestión que hay que precisar. De año 65 hasta año 89 fue legal. Y de año 91 hasta año 97 fue legal. Es decir,
Prácticamente disponemos a partir de ahí de un marco de connivencia que permita a los paramilitares disponer de, por un lado, arbitrariedad y por otro lado, legalidad para actuar en paralelo al Estado y poder llegar y excederse en unos términos que el Estado de Derecho no permite, ¿no? Y que explica, como hace la Comisión de la Verdad, que el paramilitarismo es el principal actor violento de degradación de la violencia en Colombia. Y a esto hay que añadir el narcotráfico. El conflicto colombiano nunca hubiese durado 50 años, 60 años, si no hubiese habido narcotráfico. El narcotráfico va a ser una bomba, un balón de oxígeno que va a permitir a los grupos armados incorporar una gran cantidad de recursos. No los únicos, porque tenemos minería ilegal, porque tenemos despojo de tierras, porque tenemos una contrarreforma agraria, porque tenemos una serie de cuestiones que van generando fuentes de poder económico, pero el narcotráfico va a ser fundamental para las guerrillas. Se estima, y esto no lo han negado, nunca lo aceptaron las guerrillas, pero nunca lo negaron en alguna parte, que durante los años 2000 aproximadamente cerca de 1.200 millones de dólares entraban a las arcas de las FARC provenientes del narcotráfico. Ellos siempre dijeron que era gramaje, es decir, únicamente grababan el tránsito de los narcotraficantes por espacios que ellos controlaban donde había cultivo cocaíno. Pero si se cartografía y se hace un ejercicio de yuxtaposición de mapas, no es casualidad que cultivo, pistas y laboratorios más o menos tengan un parámetro muy próximo. No hace falta hacer grandes regresiones multilineales. Tirando pequeñas correlaciones, uno va a ver que existe una gran yuxtaposición en los mapas de la violencia. Y de hecho, si el punto cuarto del acuerdo de paz con las FARC se llama solución al problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico se concibe como un delito conexo que por tanto tiene exculpación política bajo el paraguas de la Jurisdicción Especial de Paz, quiere decir que no se condena a las FARC o no se condena a ninguna guerrilla por haber hecho uso del narcotráfico durante el proceso en el cual se aplica el acuerdo de paz. De tal manera que no hace falta decir algo para reconocer implícitamente que estuvo presente. Por tanto, una gran yuxtaposición de actores, una gran longevidad y una gran afectación a la ciudadanía hacen que Colombia tenga un marco de excepcionalidad. Ese marco de excepcionalidad siempre intentó buscar acuerdos de paz. O sea, en Colombia siempre se han intentado buscar acuerdos de paz. El gran problema es que se han buscado acuerdos de paz en condiciones de mucha precariedad estatal, de mucha debilidad gubernamental y con una fuerte influencia de los saboteadores al proceso de paz. Por saboteadores hago referencia expresa a aquellos actores que no tienen ningún tipo de interés en que avancen procesos de transformación de la violencia con guerrillas alzadas en armas, fuerzas militares, partidos de oposición y paramilitares. Esto es muy sencillo. ¿Por qué el paramilitarismo va a permitir que las FARC puedan transformarse en un partido político? Porque entonces perdería ese otro que legitima su existencia. El paramilitarismo existe porque es una respuesta desde la sociedad, desde ciertos sectores de ganaderos, grandes hacendados, que justifican un proyecto criminal en base a que existe un enemigo, que son las guerrillas, que demandan esa necesidad de autodefenderse. Cuando desaparece ese enemigo, ¿cómo yo justifico mi proyecto? No lo puedo justificar. Entonces voy a evitar continuamente que se pueda dar cualquier tipo de transformación partidista de las guerrillas. Desde el año 84 en Colombia ha habido procesos de paz. En el año 84 el presidente Belisario Betancur impuso un proceso de paz. En el año 91 César Gaviria impuso un proceso de paz. En el año 98 Andrés Pastrana impuso un proceso de paz. Pero todos con dinámicas muy distintas, muy particulares. En algunos casos, como en el caso de Betancur, con un gobierno muy endeble, con una fuerte oposición a las fuerzas militares y con una serie de elementos que, de partida, buena parte del establecimiento colombiano negaba. Por ejemplo, reconocer la violencia estructural. Belisario Betancur es el primero que dice, junto con la responsabilidad que tiene cada uno de adoptar un fusil, hay una responsabilidad del Estado. Porque producto de la exclusión, la marginalidad, la precariedad, la falta de capacidades, de oportunidades, etcétera, etcétera, se abona un caldo de cultivo idóneo para que mucha gente busque un proyecto de vida en la guerrilla. Belisario Betancur es el primero que empieza a reconocer que el conflicto armado colombiano tiene un tinte político. Y es el primero que pone encima de la mesa un cese al fuego bilateral, un cese al fuego de hostilidades, para enmarcar un proceso de negociación. Si esto nos retrotraemos al 84, es un disparate. Es un disparate porque estamos en un momento de fuerte influencia de la doctrina de seguridad nacional, fuerte influencia del Código Geopolítico de Washington, un elemento muy reaccionario de parte de las fuerzas militares y una ausencia de capacidades y de condiciones para negociar. Las diferentes iniciativas de paz, por tanto, no van a ser muy distintas. En algunos casos
más sobre la base de rendimiento, es decir, algunos presidentes van a concebir que para negociar antes era necesario una rendición, como puede ser Virgilio Barco, a veces bajo exigencias irrealizables, como la que puso por tener César Gaviria, pero a finales de los 90 encontramos un punto importante, que va a ser el proceso de Caguán, año 1998. A partir de ahí, el presidente Andrés Pastrana, en un contexto en el cual los dos candidatos, Horacio Serpa, que era liberal, y Pastrana, que era conservador, habían centrado su campaña en torno a la necesidad de un acuerdo de paz. En realidad, Pastrana no quería negociar. Pastrana lo que quería era parar el proceso, parar la confrontación y rearmar al Estado. Y eso se entiende muy bien si aplicamos elementos y categorías de análisis propias de la resolución de conflictos y de investigación para la paz. Por varias razones. En primer lugar, el Estado era un Estado muy precarizado, muy débil. Un Estado donde de 1.100 municipios, en más de 300 no había un solo policía. Donde hablamos de más de 200.000 hectáreas cultivadas con coca. Donde hablamos que las FARC son 18.000 combatientes en 400 municipios. El Ejército de Liberación Nacional, 5.600 combatientes en otros 150 municipios. Y el paramilitarismo, ya no es incipiente, 12.000 combatientes en buena parte de la región Caribe, Antioquia y Santander. Esto, claro, para el paradigma anglosajón eurocéntrico es Estado fallido. Un Estado fallido que no controla el territorio. Si fuese así, todos los Estados latinoamericanos serían fallidos. Pero no obstante, en cierta manera activa las alarmas de que en Colombia hay una debilidad del Estado, una incapacidad de gestionar su conflicto y unas capacidades de afectación importantes por parte de los distintos grupos armados. Entonces, la mejor manera es abrir un proceso de diálogo. Pero ese proceso de diálogo, yo me entrevisté con toda la dirigencia guerrillera de ese momento, del gobierno, de los militares, etcétera. Todos te daban relatos de que verdaderamente ninguno quería negociar. El gobierno del 99-2002 duplica el gasto militar. Firma el Plan Colombia, que es un proyecto de asistencia militar que dejará en Colombia 13.000 millones de dólares solo en cooperación militar. Impulsa un impuesto que permite disponer de gran liquidez para, sobre todo, adquirir material aéreo y material de combate nocturno. Y lo que busca es impulsar una política que comienza en el 99 de optimizar, de integrar, de mejorar las relaciones entre fuerzas militares y Policía Nacional. La guerrilla tampoco quería negociar. ¿Cómo voy a negociar con un Estado precarizado, debilitado, al cual cada vez que me enfrento con él consigo estas importantes derrotas? No, hay condiciones. La mejor manera de ver esto es cómo se transcurre el proceso de paz. Uno, pongo a negociar a los comandantes más beligerantes. En toda estructura armada ustedes van a tener una facción política y una facción militar. Generalmente, ¿quiénes negocian? Los políticos. Si pongo a negociar a los militares, pues es mucho más jodido. Y ahí pongo a comandantes como Raúl Reyes, como el Negro Acacio, como Joaquín Gómez, que enarbolan la facción más beligerante de las FARC, Mono Jojoy. Además de todo eso, negocio en el país. Esto es el rol de primero de primaria en resolución de conflictos. Los conflictos armados se negocian fuera del país. Fuera del país. Para bajar el peso mediático, exposición a los medios y que pueda verdaderamente haber una afectación negativa al día a día que implica la cotidianidad de un proceso de paz. Además, una agenda maximalista. Uno, cuando tiene que resolver un conflicto armado, tiene que identificar muy bien qué es lo accesorio y qué es lo fundamental. Y no puede ser que lo fundamental en un proceso de paz sean 60 puntos. Cojan ustedes a su pareja, esposo, esposa, amigo, amiga, 60 puntos de conflicto y lleguen a un acuerdo. Y me dicen cómo lo hacen. Encima con un fusil de por medio. Es imposible. Y además, por ejemplo, no había protocolos para gestionar la relación con los medios, de tal manera que la desinformación corría por las venas de ese proceso. Esto le quita seriedad a la negociación. En ese proceso se estima que pasaron 29.000 personas. Es decir, si hubiese Facebook o Twitter, la foto sería el selfie, ¿verdad?, en el Caguán. Eso le quita seriedad a un proceso de paz que deja muertos, que deja violencia y que deja destrucción durante décadas. Entonces, ninguna de las dos partes quería negociar. Y esto es habitual. Saliéndonos de plano normativo, utópico, etcétera, a veces los conflictos armados no se tienen por qué resolver. Otra cosa es que desde la ética,
desde la filosofía, desde lo normativo. Evidentemente siempre planteemos su solución. Pero a veces los conflictos generan mucho más intereses y satisfacen mucho más las demandas si se mantienen perpetuos. Y en ese momento ni uno ni otro tenían incentivos para negociar. Uno únicamente negocia cuando la negociación le va a permitir más réditos que mantener el conflicto. Es una cuestión obvia. ¿Qué sucede? Cuando ese proceso que dura 1.139 días fracasa, hablamos ya de 2002, en 2002 la situación es totalmente distinta. En primer lugar, hay un cambio en la correlación de fuerzas. El Estado ha conseguido modernizarse, readaptarse y reorientarse hacia un nuevo contexto de violencia. Pero es que además, la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia, que coincide con la llegada de George Bush a la presidencia de Estados Unidos, que será después de algo que afecta al orden geopolítico mundial, como es el 11 de septiembre, tiene todo a su favor para replantear una política de total confrontación contra las guerrillas. Yo me acuerdo de entrevistarme con el presidente Uribe y me decía: Jerónimo, tú me hablas de guerrillas y en Colombia no hay guerrillas. En Colombia hay narcoterrorismo. Porque las guerrillas, ojo al discurso, combaten en contextos antidemocráticos. Colombia es una democracia, por tanto no tiene guerrillas. ¿Contra qué disputa la guerrilla? La guerrilla busca derrocar dictaduras. Colombia es una democracia, ergo, las FARC no son guerrilla. Este alambicado argumento, ¿qué busca realmente? Negar la existencia política de un conflicto armado, porque eso te implica no tener las restricciones del derecho internacional humanitario, tener un margen de cierta amnistía en relación con las normas que rigen los códigos de los conflictos armados y además alinear a Bogotá en el código geopolítico estadounidense. Esto que permite impulsar algo tan nefasto para Colombia como fue la política de seguridad democrática. En términos militares, totalmente eficaz. En términos democráticos, profundamente antidemocrática. Claro, si hacemos un balance, de 2002 a 2010, el ejército y la fuerza pública colombiana pasa de 313.000 policías y militares a 440.000. Ojo, ¿eh? Colombia se convierte en el segundo ejército más numeroso per cápita. 884 soldados cada 100.000 habitantes. Se convierte en la segunda fuerza aérea más importante de América Latina, después de Brasil, gracias a Plan Colombia. Y durante 8 años consecutivos, cuidado, invierte un 4% de su PIB en seguridad y defensa. Es decir, es un Estado armado hasta los dientes, con pies de barro en todo lo que tiene que ver con capacidades institucionales, sociales, etcétera, pero armado hasta los dientes. Las FARC venían fuertemente armadas. Yo me acuerdo de entrevistarme con gente de IRA o de ETA que había llegado a Colombia, enseñar a poner coches bomba, porque era un tema muy barato que genera mucho impacto. Es cierto que las FARC aumentan como nunca su capacidad de combate, cerca de 20.000 combatientes, 80 frentes de guerra. De tal manera que todo hacía ver que ese acuerdo de paz de finales de los 90 es el típico argumento latino: si vis pacem para bellum, ¿no? Si ves paz, prepárate para la guerra. ¿Qué es lo que pasa en Colombia a partir de 2002? Un escalamiento sin ningún tipo de nivel, o sea, un escalamiento de la violencia y de la confrontación como nunca antes había sucedido, a lo que se yuxtaponía el fenómeno paramilitar. El fenómeno paramilitar va a ser un factor coadyuvante porque los paramilitares van a actuar en connivencia demostrada con el ejército. Hacían hasta operativos conjuntos. Y cuando no lo podían hacer, llegaban los paramilitares, pactaban una hora de retorno, se iban los paramilitares y llegaba el ejército a ver qué había pasado. Por ejemplo, esto es algo nefasto en democracia, a partir de 2005 se gratifica y se bonifica la muerte de combatientes de las FARC. Ojo, se gratifica a los soldados que maten guerrilleros a cambio de bonificaciones y recompensas en su escalamiento militar. ¿Y eso qué va a hacer? En un país tan desinstitucionalizado como Colombia, la gestión de la violencia, lo que conocemos como falsos positivos, que se asemeja mucho al terrorismo de Estado y que va a dejar más de 6.500 muertes de ciudadanos, la gran mayoría eran, lo que en Colombia se llama habitantes de la calle, indigentes, que fueron víctimas de limpieza social. Llegaban los paramilitares, te mataban, te cogían, te llevaban a 600 kilómetros, te ponían un traje de guerrillero, montaban una suerte de escenario, vendían la foto, mediáticamente eso era un combate asestado contra la guerrilla y en realidad lo que había era
30 pobres indigentes de Bosa o de Ciudad Bolívar. Esto es nefasto. Pero esto se da en un contexto donde en Colombia los medios son corresponsables. Cada día los medios buscaban dar una portada más sobre cuál era el nuevo éxito de la política de seguridad democrática, y la sociedad era corresponsable. Porque Uribe, después de todo esto, tenía un 80% de popularidad. Y Uribe en 2006 es reelegido con mayoría absoluta sin segunda vuelta. Cuidado, a los colombianos a veces se les olvida, a la sociedad colombiana, que durante mucho tiempo enarboló la posibilidad de la derrota militar gracias a la política de seguridad democrática. Dicho esto, claro, las FARC van a pasar muy mal. De 18.000 combatientes pasan a 8.000 en apenas 8 años. El ELN de 5.000 combatientes pasa a 1.500 en apenas 8 años. Los 600 municipios afectados por la violencia entre unos y otros actores pasan a ser 130. Y además, Uribe en 2005 promueve una ley, la Ley de Justicia y Paz, para, a través de una política de muchos beneficios a los responsables paramilitares, ofrecerles una salida donde apenas 5 o 8 años de cárcel, apenas solamente la comandancia presa, y entender que el problema se ha visto superado y ya no existe paramilitarismo. Después de todo eso, claro, las FARC se ven fuertemente debilitadas. El ELN se ve fuertemente debilitado. Las FARC sufren a su interior golpes que nunca antes habían sufrido. La comandancia de las FARC, una característica que tenía, era que nunca se había visto afectada por las fuerzas militares. Pero a partir del año 2004-2005, Raúl Reyes, luego Mono Jojoy, Alfonso Cano, Iván Ríos, grandes nombres de la historia de las FARC, o son capturados o son abatidos. Y eso empieza a generar que el Estado tiene capacidad de permear y de golpear dentro de la guerra. En realidad, después de todo esto, la política de seguridad democrática, siempre pongo democrática entre comillas, sí que es cierto que consigue asestar una derrota estratégica a las guerrillas. Pero derrota estratégica no es derrota militar, son cosas diferentes. Derrota estratégica, ¿en qué sentido? En que las guerrillas, después de todo esto, no van a poder nunca asumir la toma o la adquisición de poder político por las armas. Se reubican en emplazamientos muy periféricos, emplazamientos selváticos, montañosos, fuertemente cocayeros, donde la presencia del Estado es muy endeble, donde demográficamente son lugares muy poco habitados y donde la llegada del Estado es muy compleja. ¿Eso qué hace? Alimenta dentro del centro del país un imaginario colectivo que lo que considera es que Uribe es su Mesías. Parecido a lo que pasa en Perú con Fujimori. Es decir, pensamos que Uribe es el salvador de la patria, porque ha conseguido expulsar a las FARC de mi entorno inmediato. No, del entorno inmediato del centro del país, pero de la periferia. Todos los datos nos muestran que hay una intensificación de las acciones armadas desde 2007 y hasta 2010 en departamentos como Norte de Santander o Arauca, frontera con Venezuela, o Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador y Perú. Ahí empeora sustancialmente el conflicto. Lo que pasa es que no lo vemos. Los medios no están. La densidad demográfica de esos enclaves es mucho más endeble. Pero ni mucho menos hay una derrota militar. Cuando Juan Manuel Santos llega a la presidencia en 2010, lo hace bajo estas circunstancias. Juan Manuel Santos no es ni mucho menos un alma de la caridad. Tanto que en 2011 manda a matar al comandante político de las FARC, Alfonso Cano, cuando ya se estaban llevando a cabo diálogos exploratorios para impulsar el proceso de paz. Esto, en Intrahistoria me dice que fue por recomendación de este que fue de salvadoreño, Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos había sido comandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, y Joaquín Villalobos parece ser, contaban por ahí, que recomendaba a Santos golpear fuerte a la guerrilla para verdaderamente someterla a un proceso de negociación. Si era capaz de golpear a su última comandancia, ya era el corolario último que permitía justificar que las FARC tuviesen ya prácticamente sin ningún tipo de cuestionamiento tener que entrar en un proceso de diálogo. Pero en realidad lo que pasa a partir de 2010 es que se da lo que en resolución de conflictos llamamos estancamiento doloroso o mutuo empate negativo. El conflicto pasa a ser desfavorable para las dos partes. Para las guerrillas, porque cada vez están en situaciones mucho más hostiles, mucho más difíciles, cada vez poco a poco, de manera muy paulatina, debilitándose en sus emplazamientos de mayor control, pero también para el Estado, que sigue gastando un 4% de seguridad y defensa, que sigue teniendo 500 soldados muertos cada año y que sigue teniendo
dificultades en tanto y en cuanto sus operativos militares cada vez son menos eficaces, menos exitosos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque en estos enclaves periféricos el uso de la fuerza aérea se limita, hay que hacer uso de combate cuerpo a cuerpo. Hablamos de contextos fronterizos, con mucha mina antipersona, donde las garantías de la eficacia de la política de defensa no son las mismas que había 10 años atrás. Y eso hace que las partes se sienten a negociar. Y se sienten a negociar de una manera distinta a lo que había sucedido antes, porque vemos que hay un aprendizaje del pasado. En primer lugar, se negocia fuera del país. En Venezuela, unas discusiones exploratorias, en Noruega y después finalmente en Cuba. Se crea un cuerpo de países garantes y acompañantes. Por parte de Colombia, Chile y Noruega, por parte de las FARC, Venezuela y Cuba. Se identifican los puntos gordianos que verdaderamente legitiman un proceso, y son 5. Reforma rural, participación política, entrega de armas, narcotráfico y víctimas. Luego hay un punto de seguimiento, pero son 5 elementos nucleares que son puestos encima de la mesa y adquiridos y comprometidos por las partes. Además, la interlocución se hace desde los bloques de las FARC más ideológicos, más políticos. No hay presencia en esa mesa de negociaciones ni del bloque oriental ni del bloque sur, que son los 2 bloques tradicionalmente más militares de las FARC. Están el resto de bloques, que son bloques más políticos. Está Pablo Catatumbo, del bloque occidental, está Iván Márquez, del bloque Caribe, está Jesús Santrich, que luego es cierto que abandonaron el proceso de paz y crearon algunos de ellos una disidencia llamada Segunda Marquetalia. Yo puedo decir porque conozco a todos ellos, y yo les garantizo que en 2015, 2016, 2017 eran personas, al menos en ese momento, comprometidas con el acuerdo de paz. Esa negociación, además, se dota de una suerte de protocolos, 109 protocolos, para evitar que haya filtraciones a la negociación. Es decir, todo el documento que se pasaba a la prensa antes tenía que estar avalado y respaldado por guerrilla y gobierno, de tal manera que evitas manipulaciones, tergiversaciones, etc. Y aunque nunca se firma un cese bilateral de las hostilidades, hay una reducción importante de las mismas. Piensen que en 2012 había 824 acciones armadas de las FARC. En un solo año, 824, 2012. En 2015, 94. Es decir, un 90% se reducen las hostilidades. Hubo momentos de crispación, hubo momentos de tensión, pero mayoritariamente lo que había era una orden de desescalar para facilitar el intercambio cooperativo. Porque un proceso de paz, esto hay que entenderlo, es resignificar a tu enemigo en adversario. Esto es muy complicado y muy difícil. O sea, alguien con quien te has estado dando de hostia durante 50 años, con muertos encima de la mesa, con desplazamientos encima de la mesa, etcétera, etcétera. Tienes que resignificarlo, no legitimarlo, pero sí reconocer que tras él hay comunidades legitimadoras, que trasciende un elemento político que exige intercambios. ¿Intercambios simétricos? No. No son intercambios simétricos porque el Estado había conseguido fuertemente debilitar a la guerrilla, pero intercambios. Y en todo el proceso de paz, 2 intercambios que están siempre presentes, ¿cuáles son? 1, participar políticamente. 2, no meter en la cárcel, al menos por 30 años, a quien enarbola las armas. Porque si no, seguimos como estamos. Si no me vas a dejar participar políticamente y me vas a meter 30 años en la cárcel, ¿qué incentivo tengo yo para darte las armas? Hay que a veces hacer un ejercicio de abstracción, como ciudadanos, a como alguien que busca entender un marco de relacional entre los actores que confrontan a través de la violencia. Entonces, si miramos los últimos 53 grupos armados que se han desmovilizado en 34 acuerdos de paz, en todos ellos, en el 100%, participación política, jurisdicción transicional. En el 100%. 34 acuerdos, 53 grupos armados. Por tanto, Colombia no iba a ser distinta. ¿Qué sucede? Que después de firmarse este acuerdo de paz, que es un acuerdo de paz muy ambicioso, que involucra una gran reforma rural, que involucra garantizar la participación política de la ciudadanía, sobre todo desde la oposición, que es algo que en Colombia es muy difícil que pueda explicar mi compañera, porque la violencia y la represión contra los movimientos sociales, etcétera, siempre ha sido un hecho característico de Colombia. Colombia se dota a sí misma como la democracia más antigua de América Latina. Cuidado. La autocracia competitiva más antigua de América Latina. Porque durante mucho tiempo Colombia no fue una democracia.
era una autocracia competitiva. Partido Liberal y Partido Conservador hicieron un pacto para alternarse del gobierno y repartirse a mitad de la estructura político-administrativa para uno y a mitad para otro. Eso de democracia tiene poco. Pero no obstante, formalmente podemos decir que es una democracia. El punto 3, entrega de armas. Problemático. Ningún grupo armado entrega siempre las armas. O sea, tampoco podemos caer en infantilismos. Un grupo armado que tiene como enemigo acérrimo al Estado se guarda las armas. Como se guardó ir a las armas o como se guardaron los salvadoreños. ¿Qué pasa? Que a diferencia de esos dos procesos, en Colombia las FARC negociaron que entregaban antes las armas. Esto fue muy problemático internamente, les cuento. Yo estuve muy cerca de ese proceso e internamente los comandantes de las FARC tenían muchas discrepancias entre sí. ¿Cómo había que hacer el desarme? Se impuso la visión de Timochenko sobre la visión de Iván Márquez. Y por tanto, lo que hubo es entrega de armas primero. Problema, que si entrega las armas primero, ¿quién te garantiza a ti que van a cumplir después? Es un elemento de confianza. Pero la confianza en democracia, claro, en el caso de IRA, o en el caso de los salvadoreños, se guardaban las armas. Cuando se cumplía, se daba un remanente de armas. Cuando se desmontaba una estructura militar, se daba otro remanente de armas, y así sucesivamente. Pero en el caso de Colombia, se optó por el desarme inmediato. Cuarto punto, tráfico de drogas. Quinto punto, víctimas. Como decía muy bien Elena, y seguramente complementará mi compañera, 3 grandes esquemas. Una comisión de la verdad, es un trabajo impecable en estos años, 6 años de trabajo. Por otro lado, una jurisdicción especial para la paz, que lo que ha buscado es juzgar a todos aquellos actores involucrados en el conflicto, no solamente del Estado y no solamente de la guerrilla, sino todo aquel que tenga responsabilidades penales como consecuencia de acciones ilícitas en el marco del conflicto, y una unidad de búsqueda para las personas desaparecidas. Y finalmente un sexto punto, que sería el punto de seguimiento al acuerdo de paz, ¿no? La gran tragedia, me quedan todavía 9 minutos, la gran tragedia es la llegada de Iván Duque a la presidencia en 2018. ¿Por qué? Porque Iván Duque es un saboteador de manual del acuerdo de paz. Siempre que estudiamos los saboteadores, desde el año 97, Stephen Stedman, que es un violentólogo reconocido estadounidense, siempre sus trabajos identificaban como saboteadores a las fuerzas militares, a los medios de comunicación opositores, a partidos de oposición, pero no existe en la perspectiva comparada que el saboteador principal de un acuerdo de paz sea el gobierno que tiene que garantizar ese acuerdo de paz. Eso es un hecho excepcional, macondiano. Uno cuando va a Colombia, yo le perdí un poco la admiración a García Márquez, porque a mí me encanta García Márquez, pero verdaderamente García Márquez solamente cuenta lo que ve. Tampoco tiene que fantasear mucho. Aunque se siente y tenga una gran capacidad de contar lo que ve, es suficiente para dar cuenta de lo macondiano que llega a ser Colombia, ¿no? Y es verdaderamente macondiano que el gobierno comprometido con el Estado de Derecho del cual asume sus riendas sea el principal saboteador. Y esto se ve perfectamente si analizamos los informes de seguimiento del acuerdo de paz. Un cumplimiento anual, en el mejor de los casos, del 2%. Evidentemente un acuerdo de paz es lo fácil. Lo difícil es construir paz. Transformar la violencia, transformar los elementos simbólicos, culturales, sociales y económicos que soportan la violencia es mucho más difícil. Es una cuestión que involucra a varios gobiernos, está previsto para que se hiciesen 20, 25 años, pero este primer gobierno tenía que asentar las bases de esa implementación. Y las bases hasta el momento han sido muy endebles. Un 2% de cumplimiento anual y un incumplimiento selectivo por medio de lo que él llamó paz con legalidad. Iván Duque utilizó esa frase, paz con legalidad, definitivamente para decir que el acuerdo de paz no era una política de Estado, sino era una política de santos. Y que, por tanto, lo que había que hacer es una enmienda a casi a totalidad es ilegal, y el gobierno va a hacer una implementación selectiva de aquello que considera que se puede salvar. Lo único que interesó a Duque era que los excombatientes de las FARC no pasasen a formar filas otra vez de la guerrilla. Porque un hecho normal de todo este tipo de procesos es la aparición de disidencias. Si miramos estos últimos 53 grupos, lo normal es que entre el 8 y el 14% de los combatientes vuelvan a las armas. Eso es lo habitual. En Colombia mucho menos del 5%. Hay un gran problema de disidencias, pero la gran parte de disidencias no son excombatientes de las FARC. Son nuevos reclutamientos como consecuencia de que el acuerdo de paz se ha quedado hasta el momento en papel mojado
y no ha transformado las estructuras desiguales, ilícitas, etcétera, que soportan la violencia. Dicho eso, claro, con Iván Duque, para que ustedes se den cuenta el nivel de saboteador que tuvo durante su gobierno, por ejemplo, el acuerdo de paz no se incorporó al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, digamos, es la política gubernamental que durante 4 años el presidente asume. Y de manera totalmente dirigida, deja por fuera el acuerdo, haciendo que no tenga autonomía presupuestaria y que todas las partidas económicas dependan de la aprobación del Ejecutivo. En segundo lugar, el acuerdo preveía, por ejemplo, dar 16 curules, en España serían 16 diputados, en la Cámara de Representantes, para visibilizar políticamente aquellos territorios más afectados por la violencia. Iván Duque se negó a eso diciendo que eso era dar visibilidad política a la guerrilla. Falso. El acuerdo de paz expresamente decía que esas 16 curules no podían tener representación política ni de ningún partido en el Congreso ni de las FARC. Iván Duque intentó sabotear hasta el último punto la Jurisdicción Especial para la Paz, que era el instrumento que ofrecía garantías transicionales para dar una suerte de vía judicial diferente al proceso de transformación de la violencia. Y lo que hizo fue objetar la firma presidencial y durante muchos meses paralizar el proceso, sabiendo que no podía hacerlo. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional tuvieron finalmente que desdecirle y obligar al presidente a suscribir ese punto. ¿Cuál fue la reacción de Iván Duque al mes siguiente? Desfinanciar con un 30% el componente de víctimas. En julio de 2019 le quita un 30% de lo asignado al presupuesto para otras cosas, pero no para víctimas. De tal manera que es un proceso de saboteo continuo. Las FARC, por ejemplo, siempre reivindicaron como guerrilla marxista. No, es un marxismo adherido con el tiempo, porque inicialmente las FARC nunca fueron marxistas, eran más una guerrilla basada en el agrarismo radical. Tenía un fuerte componente solidario y cooperativo, economías cooperativas, horizontales, etcétera, proyectos productivos conjuntos, y el presidente priorizó la reincorporación individual. Los proyectos colectivos están en un plano muy incipiente todavía. De tal manera que con toda esa cuestión, y con una cuestión donde los indicadores de seguridad han empeorado sustancialmente, hoy en día Colombia es un país más violento y más inseguro que lo era hace 5 años, es decir, la firma de un acuerdo de paz no te garantiza que tengas una mejor situación, todo lo contrario, porque si no transformas las estructuras que soportan la violencia, los elementos socioeconómicos, institucionales, territoriales, etcétera, que soportan la violencia, tú quitas a las siglas FARC y lo que tienes en realidad es una disputa por el resto de actores que buscan anclarse en el territorio. Disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo, estructuras postparamilitares, etcétera, etcétera, se han ido sumando ¿a qué? A un contexto donde las FARC ya no son el actor hegemónico, donde el Estado no está presente y donde lo que se busca es de qué manera seguir obteniendo réditos de un mercado que hoy, 2022, tiene 200.000 hectáreas cultivadas. Solamente en el último año hemos pasado de 140.000 a 200.000 hectáreas cultivadas. De tal manera que, indudablemente, eso no genera el mejor de los escenarios. Con todo esto llega Gustavo Petro a la presidencia y Petro, lo que propone es un concepto de paz total. Lo habrán escuchado ustedes en los medios, que básicamente es un elemento de intentar incorporar a todos los actores de la violencia que yo les vengo diciendo en un mismo proceso, con geometría variable, que es muy complejo, porque ya el hecho de asumir paz total para el ELN, por ejemplo, genera mucha discrepancia, ¿no? Porque eso implica poner al menos de partida en el mismo nivel que otras estructuras que no son guerrillas en sentido estricto como puede ser el ELN, ¿no? Pero que va a exigir una geometría variable, un proceso formal con el ELN, con una serie de puntos, posiblemente los mismos puntos que tuvimos en marzo de 2016, antes de que se terminase ese proceso de diálogo. Habrá que ver qué se hace con los grupos postparamilitares. Parece ser que se puede negociar con algunos de ellos un sometimiento a la justicia. Esto es un tema muy complicado porque inicialmente es evidente que no se le puede dar un reconocimiento político porque no lo tienen, pero también es verdad que en otros momentos en Colombia ya ha habido sometimientos a la justicia. En el año 91, por ejemplo, las estructuras herederas de Rodríguez Gacha o de Fidel Castaño ya se desmovilizaron más o menos exitosamente en procesos de sometimiento a la justicia. Colombia ya ha explorado esas vías y algunas han sido exitosas. Y luego habrá que ver qué pasa con las disidencias de las FARC. Son disidencias muy disímiles. Unas nunca firmaron el acuerdo de paz y por tanto se consideran herederas de las FARC. Otras
abandonaron el proceso de diálogo, de implementación y se rearmaron como segunda Marquetalia, y otras han surgido más bien como pequeños grupúsculos criminales de milicianos y guerrilleros de bajo peso que se han convertido en señores de la guerra en contextos muy locales, ¿no? Pero digamos, ese ha sido un poco el planteamiento que tiene ante sí el nuevo presidente. ¿Qué puede aportar a España todo esto? Ya con esto termino. 2 minutos. España puede aportar poco, muy poco. ¿Y muy poco por qué? No porque no tenga capacidad, sino porque a España, América Latina y Colombia, pues les ha generado un interés relativo. Quiero decir, España participó activamente en los procesos de los años 90, tuvo un papel fundamental en toda la pacificación centroamericana. Importantísimo en Guatemala, importantísimo en El Salvador, importantísimo en todo lo que tuvo que ver con transformación de las fuerzas militares, promoción del Estado de Derecho, garantías a los derechos humanos, indudablemente. En Colombia, algo hizo en los años 90, en alguna negociación con el ELN, en el año 98, pero desde hace 2 décadas la cooperación con Colombia viene entrando en un derrotero muy distinto. Muy distinto por cuestiones de Colombia y por cuestiones de coyuntura o de gobierno. De estructura, porque Colombia es un país de renta media y ustedes saben que a partir de los nuevos lineamientos de la cooperación de Acre y de París, el hecho de que sea país de renta media le convierte en no beneficiario inmediato o no prioritario para la cooperación para el desarrollo. Utilizamos ese indicador, si utilizamos ese de desigualdad, la cooperación no se tendría que ir de Colombia, porque es el país más desigual de América Latina. Pero ese indicador ya genera problemas al marco interno de la Unión Europea, a un marco interno de la Unión Europea donde Colombia no es una prioridad porque la prioridad es Caribe, Pacífico y África, no América Latina. Y además, porque con la crisis de 2008 hubo un gran recorte al tema de cooperación para el desarrollo y presencia activa de España en materia de estructura y sobre todo de transformación socioeconómica de las sociedades latinoamericanas, pero que con la llegada del PP en 2011 ya encontró un punto de inflexión hasta el momento con poco retorno. Y es que se antepuso lo que se llamaba diplomacia empresarial. Es decir, importaba mucho más ciertos sectores empresariales, sectores económicos muy concretos que fortalecer, más que incorporar a España como un vector de transformación de estructuras muy desiguales y muy endebles en ciertos escenarios de América Latina. Y eso ha gastado mucho la presencia española entre 2011 y 2017. Potencialmente puede hacer mucho porque a través de AECID España tiene una gran presencia en el continente, una gran presencia en materias de cohesión social, de fortalecimiento de democracia local, de empoderamiento de mujeres víctimas de la violencia, de comunidades vulnerables, etcétera, pero siempre ha sido por fuera del proceso de paz, como acciones coadyuvantes. Pedro Sánchez recientemente se ofreció como garante al proceso de paz con Petro, pero eso pues, no tenía ningún tipo de recorrido por varias cuestiones. Una de ellas es porque Nicolás Maduro no le va a perdonar que fuese uno de los primeros países en reconocer a Guaidó. Y Maduro ha jugado un papel fundamental porque a mitad de ELN está en la frontera con Venezuela. Entonces, ahora ese posicionamiento de Sánchez, en cierta manera, se lo ha devuelto Maduro, dificultando e impidiendo que España pudiese hacer parte de ese proceso de diálogo. Pero, no obstante, todo lo que tenga que ver con asistencia técnica, con cooperación en términos de optimizar otro tipo de estructura judicial, penitenciaria, penal, que va a ser muy importante en el marco del acuerdo de paz. Y, sobre todo, financiar proyectos de reincorporación a la vida civil de excombatientes son cuestiones donde España puede hacer mucho. Digo que soy muy pesimista porque viendo la trayectoria de España en relación con estos temas en los últimos 15 años no es ni mucho menos su principal prioridad. Y esto ustedes tienen que entenderlo, en que la cooperación no es filantropía. La cooperación es un instrumento paralelo de política exterior para influir en agendas con una suerte de intereses claramente definidos y aunque nos duela o no, pues en este caso no es un interés claramente definido. Pero potencialmente, evidentemente, puede hacer mucho. Quizá si se reelige el Partido Socialista el próximo año pueda tener un papel importante como garante y como seguidor al proceso de paz y adquirir este tipo de cumplimientos, pero si gana el Partido Popular, olvídense, porque no tiene ningún tipo de interés en este tipo de proceso y en este tipo de agendas de proyectos que tocan poblaciones de excombatientes que para ciertos sectores pues son muy problemáticas y muy endebles. Así que yo creo que más o menos con esto me acojo a los 40 minutos. Seguramente ha sido una cosa muy amplia y muy ambiciosa, pero más o menos creo que queda recogido lo que quería decir. Gracias.